Bien, vamos a continuar con la segunda y última parte de esta revisión. Y nos habíamos quedado en la pregunta 60. Continuamos con la número 61 y dice, en epidemiología, ¿qué es la prevalencia de una enfermedad infecciosa? Bueno, ya lo hemos explicado. La prevalencia es la cantidad total de personas afectadas por una enfermedad entre el total de la población, en un momento y en un lugar determinado. La alternativa que más se aproxima a ese concepto es la letra D. Todos los casos descubiertos en la encuesta de una determinada enfermedad infecciosa en una comunidad. Recuerden que la prevalencia es un indicador de frecuencia, que es una medida de extensión, ¿ya? Como lo habíamos visto en preguntas anteriores. La tasa de letalidad mide, la letalidad es otro indicador importante. La letalidad mide la severidad de una enfermedad que se expresa a través de la mortalidad que provoca esta enfermedad en las personas que la padecen, ¿ya? También, en algunos casos, se la toma en cuenta como un indicador indirecto de la virulencia de la enfermedad, ¿no? O del germen, perdón, la virulencia del germen, que se expresa en la gravedad de la enfermedad que provoca. Bien, y la fórmula es muy concreta. Es el número de fallecidos a causa de una enfermedad entre el total de personas que tienen la enfermedad. En el caso de la letalidad, esta siempre se expresa en porcentaje, o sea, el cociente se multiplica por 100 y eso nos da la lectura en porcentaje, ¿ya? Hay que tener en cuenta que para medir la letalidad solo se debe tomar en cuenta las personas que han fallecido por la enfermedad en estudio y no por otra causa. Siempre pongo el ejemplo, si un diabético muere atropellado por un auto, ese no es un caso de letalidad porque no ha fallecido producto de la enfermedad, sino de otra causa. Por lo tanto, no entraría en la contabilidad de la letalidad. La letalidad es un indicador indirecto, ya lo dijimos, de la virulencia del germen o del agente. Si en una población A de 250.000 personas hay 2.500 diabéticos y de estos 10 han muerto por complicaciones de esta en un año, la tasa de letalidad de la diabetes es los que han muerto por diabetes, que son 10, entre los que tienen diabetes, que es 2.500, o sea, 10 entre 2.500, la letra D. ¿Y por cuánto se multiplica este cociente? Por 100, porque la letalidad se expresa en porcentaje. En la comunidad de Choropampa, que tiene 5.000 habitantes, se diagnosticaron 500 casos nuevos de bartonelosis, falleciendo 50 de ellos. La tasa de incidencia de bartonelosis es una pregunta simple, pero que puede llevar a confusión por la siguiente razón. Uno puede decir, a ver, la incidencia es los casos nuevos entre la población expuesta o la población en riesgo o población vulnerable. En este caso, me dan el dato de que hay 500 casos nuevos y que hay una población de 5.000 habitantes. Entonces, una alternativa es dividir 500 casos nuevos entre 5.000 habitantes. Debo inferir que toda la población está en riesgo porque no me dan ningún dato diferente. O sea, no tengo otra población contra la cual medir. Entonces divido 500 entre 5.000. Pero alguien podría decir, pero ya han muerto 50. Entonces, ¿por qué voy a dividir 500 entre 5.000 si ya han fallecido 50? Entonces mejor divido 450 entre 5.000. ¿Ya? El problema, jóvenes, es que para los dos casos hay respuesta, ¿no? Y esa es otra forma como el maligno entra a confundirnos. La respuesta es la primera. Porque, y acá viene el mensaje de la nación, ¿eh? No importa si han muerto 50, 100, 300 o los 500. Imagínate que los 500 hayan muerto, ¿no? Los 500 casos nuevos.
Porque lo que mide la incidencia es la fuerza con la que la enfermedad aparece. Y muertos o no muertos, aparecieron 500. ¿Ya? Lo que pasó después, esa es otra historia. Entonces, moraleja, siempre se mide la incidencia con todos los casos nuevos, independientemente si murieron o si se curaron, porque esa podría ser otra opción, ¿no? Entonces, no hay ninguna discusión, 500 entre 5.000, 10%. ¿Sí? ¿No? ¿Es lo mismo? A ver, no me pida hacer cálculos matemáticos ahorita, pero ¿es lo mismo? ¿0.1% que 10%? No. Es diferente, doctor. Claro. Tal vez si fuera por 1.000, podría, ¿no? Bueno, o algún equivalente, pero ojo, lo que me llama a recomendarles, hagan bien su matemática. Imagínate que te salga mal. O sea, ya hay formas de morir, ¿no? Tratemos de no morir porque no nos salga 2 más 2 igual 4. La matemática en este tipo de preguntas es muy delicada. Hagan bien su operación. Y peor todavía si no les van a dejar llevar calculadora, ¿no? Sobre incidencia, marquen la opción correcta. Bueno, no hay mucho que discutir. Es el número de casos nuevos según la población. Avanzamos con lo importante. Si la incidencia de una enfermedad en la población expuesta a un factor de riesgo es 4 por 10.000, en tanto que la incidencia de la misma enfermedad en otra población no expuesta a ese factor es de 1 por 10.000, diga usted cuál es el riesgo que se le puede atribuir al factor para provocar dicha enfermedad. Esta es una pregunta que tiene que ver con los indicadores llamados riesgos atribuibles, también conocidos como indicadores de impacto. En epidemiología hay 4 grandes grupos de indicadores. Los indicadores de frecuencia, ¿se acuerdan lo que acabo de decir de frecuencia? O sea, los que miden cantidad. Los más importantes indicadores de frecuencia epidemiológica son la prevalencia y la incidencia. Pero también ahí entran las tasas, las razones y las proporciones. Ese grupo se llaman indicadores de frecuencia porque miden cantidad. El otro grupo son los indicadores de gravedad. Y los principales indicadores de gravedad son la tasa de discapacidad, o sea, cuánta discapacidad genera la enfermedad en estudio, y la tasa de letalidad, cuánta gente mata la enfermedad. Entonces, esos dos son indicadores de gravedad. El tercer grupo son los indicadores de asociación epidemiológica. Y ahí entran nuestros viejos conocidos odds ratio y riesgo relativo. O sea, el OR y el RR, del cual hablamos extensamente en la sesión anterior. Y el cuarto y último grupo, que hasta hace 10 años no venía en examen de residentado, y a alguien se le ocurrió meterlos y desde ahí ya no desaparecieron, son los indicadores de impacto, también llamados indicadores de riesgos atribuibles. ¿Qué significa? Este es un tipo de indicador un poquito más complejo que los anteriores, porque lo que mide es la cantidad de casos de una enfermedad que están relacionados a un factor específico. En otras palabras, es la cantidad de casos, atentos con esto, es la cantidad de casos que yo se los puedo atribuir a un factor específico. Por eso se llaman riesgos atribuibles. Ejemplo, si yo tengo 100 casos de cáncer de pulmón en una población y me interesa saber cuántos de esos 100 casos se deben solamente al cigarro, ¿cómo lo puedo medir? Con un riesgo atribuible. ¿Ya? Y de repente en el cálculo sale que los 100 casos de cáncer de pulmón, 80 de ellos se deben al cigarro. Y los otros 20 a otras causas que no son el cigarro. Entonces mi riesgo atribuible sería 80%.
Eso me lleva y al revés, antes de llegar a la conclusión. Y si en el estudio de los 100 casos solamente 5 se atribuyen al cigarro, ¿cuál sería mi riesgo atribuible? 5%, ¿verdad? ¿A qué conclusión me lleva estos dos ejemplos? Que el riesgo atribuible es un indicador que me permite medir la importancia de una causa respecto al problema que provoca. Porque si mi riesgo atribuible de cáncer de pulmón ligado al cigarro es 80%, el cigarro es una causa muy importante de cáncer de pulmón. Pero si el riesgo atribuible es 5%, el cigarro no es una causa muy importante para el cáncer de pulmón. Entonces, mientras más alto sea el riesgo atribuible, significa que la causa en estudio es más importante. Mientras más bajo es el riesgo atribuible, menos importante es la causa en provocar enfermedad. ¿Sí? ¿Está claro el concepto? Entonces, esa es la razón de ser o el objetivo de los riesgos atribuibles. Saber cuán importante o cuán no importante es una causa para provocar una enfermedad. Y hay dos tipos de riesgos atribuibles. El riesgo atribuible al factor, también conocido en los medios de la farándula epidemiológica como RAF, ¿no? El RAF, riesgo atribuible al factor, y el otro se llama el riesgo atribuible a la población, también conocido como el RAP, ¿ya? El RAP. Entonces, el RAF y el RAP tienen el mismo objetivo que acabo de mencionar, solo que uno se mide entre la población expuesta y la no expuesta, solo se calcula entre estos dos variables, y el RAP se calcula entre la población expuesta, el riesgo de la población expuesta comparado con la población total. ¿Ya? Es la única diferencia entre el RAF y el RAP, pero es una diferencia matemática. ¿Por qué? Porque el riesgo atribuible, si ustedes pueden ver acá, o llamado RAF, se calcula restando la incidencia de expuestos, o en expuestos si quieren, menos la incidencia en no expuestos. O sea, la fórmula del RAF o riesgo atribuible es la resta de la incidencia de expuestos menos la incidencia de no expuestos. En cambio, la fórmula del RAP es la incidencia en la población total menos la incidencia en la población no expuesta. O sea, matemáticamente esa es la diferencia. ¿Qué preguntas han venido en la historia reciente del residentado sobre riesgos atribuibles? Han venido preguntas de concepto, que es lo que acabo de decir, qué significa el riesgo atribuible, y han venido preguntas de cálculo. Esta segunda es el caso de la pregunta. Cuando te dan la incidencia en una población expuesta, que es de 4 por 10.000, y que la incidencia a una población no expuesta es 1 por 10.000. Y te piden cuál es el riesgo que se le puede atribuir al factor para provocar dicha enfermedad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Restar la incidencia de expuestos menos la incidencia de no expuestos. Y esta pregunta, que parece difícil, se resuelve solamente restando 4 menos 1, o sea, 4 por 10.000 menos 1 por 10.000, y la respuesta te sale 3. Ese es el riesgo atribuible o riesgo atribuible al factor, la resta de las incidencias. Ahora, cuando se trata de preguntas de concepto, o sea, de definición, este es un tip que les voy a dar, ¿ya? Para que la respuesta sea RAF o riesgo atribuible a secas, o la respuesta sea RAP o riesgo atribuible a población, ¿de qué depende cuál de las dos es la respuesta? Depende de si en la pregunta, escuchen esto porque esto se ha cumplido en el 100% de las preguntas sobre ese tema, si en la pregunta sobre riesgo atribuible aparece la palabra población, la respuesta es RAP. Si no aparece la palabra población, es la otra, el riesgo atribuible al factor o riesgo atribuible simplemente. Esto es algo así como si yo les preguntara, ¿cuándo la respuesta es incidencia o es prevalencia?
Y ustedes me dirían, doctor, la respuesta es incidencia si en la pregunta me dicen casos nuevos. Pero si solo me dicen casos, ¿cuál es la respuesta? Prevalencia. ¿Sí? Eso aplica, ¿verdad? Eso aplica al nivel de conocimientos que ya a estas alturas deben tener. Para marcar incidencia, tiene que aparecer la palabra nuevos. Si no aparece nuevos, es prevalencia. Ya, eso es lo que les acabo de decir. Si en una pregunta de riesgo atribuible aparece la palabra población, solo en ese caso la respuesta marcas RAP. Si no aparece población, marcas la otra. ¿Ya? Un poco para hacer la analogía. Ahorita van a ver una pregunta en vivo y en directo. Si en un estudio aparecen 45 casos nuevos de una enfermedad entre 2.000 individuos que la iniciaron, ¿cuál es lo correcto? Que la incidencia es 45 por 1.000. Nada más. La medida de frecuencia que indica una probabilidad individual de enfermar es la incidencia acumulada. O sea, la incidencia es una medida de riesgo. ¿Ya? Entonces, cuando tú quieres medir el riesgo de que ocurra algo, lo mejor es la incidencia. Y de manera particular, la incidencia acumulada. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado en qué radica ese poder casi mágico religioso que algunos le achacan al médico cuando le dice a un paciente que le quedan 5 años de vida? O que si no se opera en 3 años le va a salir una complicación X. O sea, ¿en qué basamos esa capacidad casi divina y mágica de predecir lo que le va a pasar a un paciente en un futuro? ¿Cuántos años va a vivir o en qué tiempo le puede aparecer una complicación? ¿Ah? ¿En qué se basa esa afirmación? En la incidencia. ¿Ya? Cuando uno mide la incidencia de los problemas que puede ocurrir sobre una enfermedad o el tiempo de vida de una población, es como uno proyecta el riesgo. Entonces, todos los aspectos pronósticos se basan en los estudios de incidencia, no se olviden. ¿Ya? Siguiente, la incidencia acumulada de una enfermedad es, dicho lo anteriormente indicado, la proporción de sanos que contraen la enfermedad a lo largo de cierto periodo. Ya, aquí esta pregunta ya es caprichosa, pues, ¿no? O sea, el maligno ya se pasó, este es maligno plus. Porque tú dices, incidencia son casos nuevos. Y aparentemente en ninguna alternativa hay casos nuevos. Y lo que ocurre es que han disfrazado el término caso nuevo con la letra B. Porque ¿qué significa? Proporción de sanos que contraen la enfermedad. O sea, que estabas sano y ahora te enfermaste. ¿Y qué significa pasar de sano a enfermo? Que eres un caso nuevo. Ya, entonces eso ya es jalarse de los pelos, ¿no? Para camuflar la respuesta. Pero a veces pasa, así que tienen que estar preparados. Ante el incremento del índice aédico en el ámbito sanitario de un establecimiento de salud, durante el último mes se decide aplicar una encuesta casa por casa en búsqueda de febriles. ¿Cuál es el diseño de estudio? A ver, preguntas de diseños epidemiológicos. Ya les dije que este es otro de los temas que están dentro del ranking del top 10. La respuesta es transversal, pues, porque lo que estás queriendo medir es la cantidad de febriles que hay en la población, ¿no? Y la cantidad de febriles o la cantidad de enfermos o la cantidad de lo que sea en una población es prevalencia. ¿Y cuál es el diseño que mide prevalencia? El estudio transversal, también llamado, por esa razón, estudio de prevalencia. ¿Cuál es el diseño de estudio que permite medir el efecto de los tratamientos en la pandemia de COVID en aquellos que tuvieron factores de exposición diversa? Puede calcularse la tasa de incidencia, además de describir la historia natural de la enfermedad. Esta pregunta te puede marear y ver a qué voy. Pero hay puntos de apoyo que nunca debes olvidar. Si en una pregunta sobre diseños epidemiológicos te hablan de incidencia, ¿cuál es la única alternativa posible? Cohortes, porque ya dicho está que los estudios de cohorte también se llaman estudios de incidencia. Son los únicos diseños epidemiológicos o estudios de investigación epidemiológica que pueden medir incidencia. Nadie más.
ni el transversal, ni los experimentales, ni los descriptivos. Solamente el de cohortes puede medir incidencia. Entonces, aquí me aparece incidencia y automáticamente estudio de cohortes. ¿Cuál es la metodología cuantitativa que resume los hallazgos de estudios con diferentes diseños? Esto se llama metaanálisis. El metaanálisis es una sistematización o agrupación de diferentes estudios sobre un mismo tema, a partir de lo cual tú sacas una conclusión, ¿ya? Entonces, la recopilación de varios estudios diferentes, pero sobre un mismo tema, se llama metaanálisis. Cuando los estudios son cuantitativos, es metaanálisis propiamente. Pero si los estudios son de tipo cualitativo, ya no se llama metaanálisis, se llama revisión sistemática, ¿no? Entonces, por eso resalto que en esta pregunta hablan de la metodología cuantitativa, porque si por si acaso dijera cualitativa, ¿cuál sería la respuesta? La letra E. Entonces, la diferencia entre un metaanálisis y la revisión sistemática es que el primero, el metaanálisis, trabaja con datos cuantitativos y la revisión sistemática con datos cualitativos, ¿no? Esa diferencia hay que recordarla. Se realiza el seguimiento a un grupo de pacientes con y otros sin concentración elevada de colesterol sanguíneo para asociar un mayor riesgo de enfermedad coronaria. ¿Cuál es el tipo de estudio realizado? O sea, en la pregunta, si la lees con tranquilidad, puedes detectar que lo que se quiere asociar es el colesterol con enfermedad coronaria, ¿correcto? Y para medir si existe o no relación entre uno y otro, estás trabajando con un grupo que tiene colesterol elevado y otro que no tiene colesterol elevado. ¿Qué tipo de estudio empieza a trabajar con el factor de riesgo pretendiendo buscar o encontrar en el futuro el efecto o la enfermedad? Los estudios de cohortes, ¿ya? Este es un típico estudio de cohortes porque parte de la causa y pretende encontrar la enfermedad coronaria a lo largo del estudio. Si a mí me dijeran, voy a trabajar con un grupo que tiene enfermedad coronaria y otro que no tiene enfermedad coronaria y voy a buscar su relación con el colesterol, ¿qué estudio sería ese? Ese es casos y control. Pero recuerden que el casos y control empieza con la enfermedad, el cohorte empieza con la causa. Se desea investigar el efecto de una nueva estrategia educativa sobre la adquisición de competencias de estudiantes de medicina, debiendo asignar a un grupo de intervención de acuerdo a la conveniencia del investigador. ¿Cuál es el diseño metodológico más adecuado? Hay tres tipos de estudio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los estudios descriptivos, los analíticos y los experimentales, ¿ah? En términos simples, esa es la división. Los descriptivos y los analíticos pertenecen a un grupo grande que se llama estudios observacionales. Y los experimentos son una categoría propia, ¿no? Los experimentales. Cada tipo de estudio tiene un objetivo particular, inconfundible, así como la prevención primaria, la secundaria y la terciaria tienen objetivos diferentes. Traten de asociar, para no confundir, cuál es el objetivo de uno y de otro. ¿Cuál es el objetivo de los estudios descriptivos? Simplemente medir las variables, nada más, ¿ya? Medir las variables y su distribución. A eso se llama descripción, o sea, estudios descriptivos. Simplemente mides variables y su distribución en la población. Se acabó. Ahí está el estudio transversal que mide la prevalencia, están los estudios de caso, la serie de casos, el estudio ecológico de campo, ya. Los analíticos, que son el casos y control y el cohortes, ¿para qué sirven esos estudios? Para medir asociación entre una causa y una enfermedad. Para saber
si están o no relacionados, si están o no asociados. Ese es el único propósito que tienen esos estudios. ¿Y cuál es el objetivo del experimento? Medir la eficacia o la efectividad de alguna intervención. Cuando digo alguna intervención, puede ser una nueva droga, puede ser una nueva prueba diagnóstica o puede ser una intervención educativa. O sea, cualquier intervención que tú provocas en la población para producir un efecto corresponde a un estudio experimental. Nunca jamás un experimento podrá ser usado para medir la asociación entre una causa o una enfermedad, porque hacer eso implica provocar enfermedad experimentalmente. Y eso está proscrito desde el Código de Nuremberg, Helsinki y el informe de Belmont, que son los 3 documentos sobre de ética sobre investigación en humanos. Está prohibido. Entonces, los experimentos nunca, y eso espero que te ayude a recordar, nunca lo podrás usar para probar si hay asociación o no entre una causa y una enfermedad. Los experimentos solamente sirven para probar efectividad o eficacia de alguna intervención que el investigador está trabajando. Listo. Dicho eso, la respuesta es cuasi experimental. Primero, se decide investigar el efecto de una nueva... Ya, solo con ese dato no es descriptivo, no es analítico, es experimental. Y entonces, doctor, ¿por qué no marcó la C? Porque en los experimentos hay 3 condiciones que cumplir. Primero, que debe haber una intervención. Ya, ahí se cumple. La intervención es la intervención educativa. Tiene que haber aleatorización y tiene que haber un grupo de control o de comparación. Y acá se cumple que hay intervención, tal vez se cumple que haya un grupo control, que no lo dice, no lo veo, pero lo que no se cumple es la aleatorización, porque no ha usado el azar, ha usado la conveniencia. Y cuando eso se da en un estudio experimental, el experimento es un experimento imperfecto, también llamado cuasi experimento. Por eso se llama cuasi experimental. ¿Cuándo se cumple esto? Cuando falta aleatorización y o cuando no se trabaja con un grupo control. Lo que queda claro en la pregunta es que no ha habido aleatorización, razón suficiente para que sea un cuasi experimento. Usted es el responsable de la epidemiología en una red de servicios de salud. Acaba de producirse un brote por enfermedad transmitida por alimentos. Se quiere determinar de manera rápida la probable causa del brote. ¿Cuál es el tipo de estudio más adecuado? Si quieres rápido, bueno, bonito y barato, casos y control. Es lo más rápido comparado a un cohorte que siempre dura más y es más caro. Una investigación tuvo por objetivo correlacionar el consumo de per cápita de carnes rojas con la incidencia de cáncer ginecológico por 100.000 mujeres, obteniendo estos indicadores para 13 países. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Ya, miren, 1 en cada 100 preguntas, o sea, es raro que venga esta respuesta, ¿ya? Pero cuando se presenta es clarísimo. Se trata de un estudio ecológico o también llamado estudio poblacional o conglomerado, ¿ya? ¿A qué categoría corresponde? Es un tipo de estudio descriptivo, ¿ya? Solo logra describir que hay cáncer ginecológico, ¿no? Y hay consumo de carnes rojas, pero no establece la asociación que hay. Simplemente describe que eso está pasando en varios países todavía. Por eso se llama estudio poblacional o ecológico, ¿ya? ¿Para qué sirven los estudios ecológicos? Para provocar hipótesis. Lo voy a poner con un ejemplo que siempre uso, ¿no? Es como que si yo llego a un lugar e identifico que hay una alta prevalencia de cáncer de pulmón y al mismo tiempo identifico que hay una cantidad elevada de fumadores. ¿Eso me permite concluir una asociación? No.
¿Pero me permite establecer una hipótesis? Sí. Yo puedo decir, a partir de esa observación, a partir de esa descripción, yo puedo decir, oye, ¿y qué pasa si hay relación entre cáncer y fumar? Entonces, para demostrar si hay o no asociación, ¿a qué debo recurrir? A un estudio analítico, ya sea un caso sí control o sea un estudio de cohortes. Lo mismo está pasando acá. Acá te dicen que hay consumo alto de carnes rojas y te dicen que hay cáncer ginecológico elevado. Pero tú no puedes concluir si hay o no asociación, porque puede ser un accidente simplemente, una curiosidad, ¿no? Entonces ya le tocará al investigador si quiere plantear la hipótesis entre una y otra variable y recurrirá para demostrarlo a otros estudios como los analíticos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de un estudio de cohorte en relación a un estudio de casos y control? Reduce el error, y el error se llama sesgo. ¿Por qué? Porque a diferencia del casos y control, que trabajas con información del pasado, porque los casos y control son estudios retrospectivos, pueden haber variables que tú ya no puedes modificar. Entonces, en un caso sí control existe mayor riesgo de que puedas cometer un sesgo, o sea, un error en el procedimiento. Pero en un cohorte es más difícil. ¿Por qué? Porque tú trabajas del presente hacia el futuro y por lo tanto tú tienes toda la posibilidad de manipular las variables, ¿ya? Y puedes descartar aquellas que pudieran incorporar algún riesgo de error. Por eso en el cohorte es más difícil que cometas sesgos, ¿ya? Y esa es una ventaja comparativa entre uno y otro, porque trabajas de hoy día hacia el futuro y puedes manipular, puedes controlar. En el caso sí control ya no puedes hacer nada porque estás trabajando con información que ya ocurrió. Si identificamos en la práctica dos grupos de sujetos, uno expuesto a un fármaco o agente etiológico, ejemplo, usuarias de anticonceptivo oral, y otro no expuesto a ese agente, o sea, que usan otros métodos, y los seguimos a intervalos regulares de tiempo para comparar la incidencia de trombosis venosa profunda entre uno y otro, ¿qué tipo de estudio es este? Por dos cosas, porque aparece otra vez incidencia, y ya sabes que eso es punto fijo, o también la palabra seguimos o seguimiento. Los estudios de cohorte también se llaman estudios de seguimiento porque trabajan de forma prospectiva hacia el futuro, o sea, hacen el seguimiento del caso. Entonces, la palabra seguimiento o la incidencia, ambos son atributos de cohorte, ¿no?, que te pueden ayudar a reconocerlo. Para establecer si un supuesto factor de riesgo es causante de un fenómeno determinado, el tipo de diseño que mejor puede demostrarlo son los analíticos. Pero como el único analítico que está en la lista de respuestas es cohorte, pues esa es la respuesta. Pero ya sabes que la respuesta general es... Sí aparece casos y control. Me estoy confundiendo con otra pregunta. Ya. ¿Por qué cohorte en lugar de casos y control? Porque la pregunta te pide cuál es el tipo de diseño que mejor puede demostrarlo. Y cuando tú comparas cohorte con casos y control, ¿cuál es el mejor a ojo cerrado? Siempre es cohorte. El problema de cohorte es que es muy caro, que requiere mucho tiempo, ¿ya? Y eso es su mayor desventaja. Pero si se trata de que no hay problema de plata, no hay problema de tiempo, no hay problema de recursos, o sea, siempre apostemos por un cohorte, porque la conclusión de un cohorte es mucho más potente que un casos y control. ¿Cuál diseño es el más adecuado para estudiar la asociación entre una enfermedad y una exposición poco frecuente? Eso también ya lo hicimos en la clase pasada. Me preocupa es que me gana mi espíritu. Siempre trato de explicar mejor, pero eso ya se ha explicado. Es el cohorte. Porque la idea era muy sencilla, ¿verdad? Si vas a estudiar si quieres estudiar la asociación entre una causa y una enfermedad, la respuesta es analítico. Ahora, ¿cuándo es mejor cohortes y cuándo es mejor casos y control? Entonces, ya va a depender de la pregunta y de los detalles que la pregunta te ponga. En este caso te dice
que vas a estudiar la asociación entre una enfermedad y una exposición poco frecuente. Entonces, miren, por última vez se los digo, cuando vas a estudiar la asociación entre una causa y una enfermedad poco frecuente, cuando la enfermedad es poco frecuente, significa una enfermedad rara, no te conviene cohortes, nunca, porque esto implica que te vas a pasar mucho tiempo y no vas a tener muchos casos. ¿Por qué? Porque la enfermedad es rara, pues. Entonces, cuando vas a estudiar una enfermedad rara, no te conviene cohortes, ¿te conviene cuál? Casos y control. Y se aplica la regla inversa. Cuando la causa es la poco frecuente, se usa mejor el cohorte. Entonces, esa mnemotecnia cruzada es la que te recomiendo para preguntas como esta, ¿no? Acá te dice la exposición. ¿Qué cosa es la exposición? Es la causa. La exposición es la causa. Cuando la causa es poco frecuente, es mejor cohortes. Cuando la enfermedad es poco frecuente, es mejor casos y control, ¿ya? Esa regla, no te olvides. En el diseño de casos y control, ¿cuál de las siguientes características deben tener los controles? Ya sabemos que los controles son los que no tienen la enfermedad en estudio. Ya sabemos que los controles son todos los sanos. Pero ninguna alternativa tiene eso. Entonces debe ser otra característica, que es que deben pertenecer a la misma población de casos, ¿ya? Entonces, en el casos y control, el caso son los enfermos, el control son los sanos. En el cohorte expuesta y cohorte no expuesta, la cohorte expuesta son los que tienen la causa probable y en la cohorte no expuesta son las que no tienen la causa, pero que se cumple además de eso en ambos estudios, que tanto los que están en el grupo casos control, cohorte expuesta no expuesta, deben provenir de la misma población, ¿ya? Esa es una característica que esta pregunta nos permite recordar. Si debe estudiar una enfermedad poco frecuente, ahí apareció, casos y control. Marque el enunciado correcto. Vamos de frente a la yugular, ¿ya? Los estudios casos y control permiten medir el odds ratio y los de cohorte, el RR, o sea, el riesgo relativo. Para ver la asociación entre AINES y malformaciones congénitas, eligen 60 madres, casos, que tuvieron hijos con alguna malformación congénita y 230 madres con hijos normales. Se analiza la exposición durante el embarazo a estos fármacos en los dos grupos tipo de estudio. Bueno, así como hay el maligno, hay el benigno, ¿no? Acá te pone casos ya. Aunque yo no sé si es para ayudarte o es para confundirte más, ¿no? Porque los médicos somos bien particulares, ¿no? Cuando la vemos fácil, no. Acá hay trampa, ¿no? Acá hay truco. Somos víctimas de nuestra inteligencia. Pero más allá de eso, chicos, acá hay dos grupos, ¿verdad? Un grupo que tiene malformación congénita y otro grupo que no tiene hijos con malformación congénita. Es el típico diseño de casos y control. Y luego ya buscas la exposición a los AINES que hubo en cada grupo. ¿Cuál es la medida de asociación que se utiliza en los estudios de casos y control? Odds ratio, letra E. En la investigación etiológica, la selección de un grupo de sujetos que padece una enfermedad y de un grupo de individuos que no la padecen caracteriza los estudios. Un grupo que tiene la enfermedad y otro que no la tiene. Casos y control. Demoraron mucho, muchos milisegundos. Se desea identificar los factores de riesgo del cáncer de vejiga teniendo en cuenta de que se trata de una enfermedad poco frecuente. ¿Cuál es el estudio más eficiente? Enfermedad poco frecuente, casos y control. Si identificamos en la práctica pacientes con agranulocitosis y comparamos su exposición a fármacos con la de un grupo de individuos de características similares, pero que no padecen la enfermedad, estamos planteando un casos y control. Un grupo con la enfermedad, otro grupo sin la enfermedad. Los estudios transversales son llamados de prevalencia. Listo.
Lima presenta una alta incidencia y prevalencia de tuberculosis pulmonar, sin embargo, los casos se concentran en unos distritos más que en otros. ¿A qué tipo o modelo de relación causal corresponde este hecho epidemiológico? En general, los problemas de tuberculosis corresponden al modelo de causa necesaria, pero no suficiente, ¿no? Es el típico modelo, la tuberculosis es el ejemplo más emblemático. Tú puedes tener la tuberculosis, para hacer tuberculosis necesitas tener el bacilo de Koch. O sea, el bacilo es una causa necesaria, pero tener el bacilo no garantiza que hagas la enfermedad, o sea, no es suficiente, ¿no? Y esos son los 4 modelos epidemiológicos. Un médico interesado en investigar el COVID-19 crónico en una cohorte prospectiva no cegada cumple con los criterios de selección, randomiza su muestra calculada y utiliza una encuesta validada. Colectó los datos para tener oportunamente los resultados y la gran mayoría de pacientes participó. Presenta un informe de avance. ¿Cuál es el sesgo más frecuente en el que puede estar expuesto el estudio? Ya, interesante pregunta. Hay dos tipos de sesgos. Los sesgos de selección y los sesgos de información. Voy un poquito más atrás. En estadística y epidemiología, los errores que se pueden cometer al hacer investigación son 2 grandes tipos. Los errores llamados errores aleatorios, errores estadísticos, errores muestrales, que son errores propios de la aleatoriedad. Y estos errores estadísticos, aleatorios o muestrales, son imposibles de eliminar. Lo decíamos en clase de estadística. Son los típicos errores que los puedes reducir, pero que no los puedes eliminar, ¿no? ¿Y cuál era la técnica para reducir un error de tipo estadístico o aleatorio? Aumentar el tamaño muestral. Ese es el grupo de los errores estadísticos. Y los otros errores se llaman errores sistemáticos o procedimentales, o sea, propios de un procedimiento. Y a estos segundos se les llaman sesgos, ¿ya? O sea, el sesgo es un error procedimental, sistemático. No es un error que tenga que ver con el azar o con la aleatoriedad. Por lo tanto, es un error que tiene que ver con el investigador, ¿ya? Yo siempre digo, para mejor recuerdo, que un sesgo es un error de descuido o de torpeza, ¿ya? Ahora, dentro de estos sesgos, ahora sí volvemos al punto de partida, hay 2 grupos de errores. Los de selección o sesgos de selección y los sesgos de información. Si es uno, ya no es el otro, y si es el otro, ya no es el uno, por descarte. En esta pregunta, lo primero que se encarga el docente de decirte es que cumple con los criterios de selección. Con esa sola información, yo ya no sigo hablando y marco la otra respuesta. Pero si se trata de explicar por qué, dónde está el error cometido está en la parte roja, que no ha trabajado con todos los pacientes que había seleccionado. Ha trabajado, dice, con la gran mayoría y ahí ha cometido el error. Y es un error que no depende de la selección, sino ya depende del proceso de la propia investigación, ¿ya? Entonces, es bueno tener en cuenta eso, que los errores llamados sesgos pueden ser de selección o de información. Si no son uno, son el otro, y si no son el otro, es el uno, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta. Siguiente, la presentación de los 2 primeros casos de COVID-19 presentados en Wuhan, China, en el 2019, se considera como... Lo correcto para mí en este caso sería la respuesta brote. Pero como no hay brote, es epidemia. Porque cumple la condición de la epidemia. ¿Qué es la epidemia? Es el número de casos por encima de lo habitual. Y en el año 2019 en China, lo habitual era que no hubiera COVID, hasta que se presentaron sus primeros casos y por lo tanto son casos que iniciaron la epidemia del COVID, ¿ya? Vuelvo a repetir, lo más exacto hubiera sido poner el brote, porque un brote es una epidemia concentrada.
y con pocos casos y en una localidad circunscrita, ¿no? Se denomina a toda enfermedad infecciosa que afecta a un porcentaje elevado de la población en 2 o más países de una región epidemiológica. Me cuentan por ahí que la respuesta que dieron en la clave oficial, si es que alguna vez existió, fue pandemia, pero la respuesta es epidemia. ¿Por qué? Porque para que sea una pandemia, mínimo deben estar comprometidos 2 continentes. Y la OMS a cada continente le llama región. Y la pregunta dice que ha habido un porcentaje elevado de población en 2 o más países, pero de una región epidemiológica, o sea, de un continente. Y por lo tanto, no puede ser pandemia, esta es una epidemia muy extensa, pero epidemia todavía. El distrito A usualmente presenta 2 o 3 casos de enfermedad diarreica aguda en cada semana epidemiológica. Sin embargo, en la semana epidemiológica 5 del 2020 presentó 100 casos y a partir de la semana 6 nuevamente 2 casos por semana. ¿Cómo se define lo ocurrido en la semana 5 del 2020 en el distrito A? Esta es una epidemia, pero acá aparece brote. Entonces yo marco brote. En la práctica usamos brote, epidemia casi indistintamente, pero acá hubiera sido mejor epidemia y en la otra pregunta hubiera sido mejor brote, pero ya pues intercambian roles y no hay problema. Ahora, la pregunta interesante, doctor, ¿y si acá hubiera habido brote y epidemia en esa misma pregunta, 100 casos ya no es un brote, ¿ya? Pero felizmente no sucede eso y ojalá que no suceda, ¿no? Eso ya sería maligno plus. En la vigilancia de enfermedades transmisibles, el primer caso detectado por el sistema corresponde al caso índice. ¿Y cómo se llaman a todos los casos que aparecen en una primera etapa por haber estado en contacto con la fuente? Casos primarios. ¿Y quiénes son los secundarios? Los que se contagian de los primarios, ¿ya? Entonces, en una epidemia siempre hay 2 generaciones. La generación inicial, que es la que se ha enfermado en un primer momento producto de su contacto con la fuente de contaminación o de infección, todos esos son primarios. Y los secundarios son los que han sido contagiados a partir del caso primario. Ayer 3 estudiantes acudieron a emergencia del hospital, lugar donde realizan sus prácticas, refiriendo fiebre, vómitos, diarrea con moco y sangre de 10 a 26 cámaras. Los 3 han ingerido alimentos en un mismo lugar. Hoy se presentan 24 estudiantes con la misma sintomatología. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿cuál es la conducta a seguir? Siempre que aparezca este tipo de situaciones, lo que se activa es el protocolo de estudio de brote. Esa es la respuesta, el estudio de brote. Tú ves que aparecen cosas así, tienes que activar el protocolo, ¿ya? Estudio de brote. La tasa de incidencia que expresa el número de personas de una población determinada que se enferma en un periodo específico corresponde a la tasa de... La tasa de incidencia. Acá la pregunta no está expresada de la mejor manera, pero de todas las alternativas, la única que corresponde es la tasa de ataque. ¿Qué es la tasa de ataque? La tasa de ataque es la incidencia que se mide en las epidemias o en los brotes, ¿ya? Y supongo, porque no me queda más que suponer, que lo que han querido graficar aquí es eso, que expresa el número de personas que en una población determinada se enferma en un periodo, o sea, un brote, pues ha habido una epidemia. Entonces, la incidencia del brote siempre se llama tasa de ataque. Entonces, cuando ustedes lean o escuchen la palabra tasa de ataque o el indicador tasa de ataque, recuerden que es la incidencia del brote. Y ahí, desde la propia fórmula, se puede descubrir. Tasa de ataque igual número de casos nuevos entre las personas en riesgo, pero en el contexto de una epidemia o de un brote. Por ejemplo, acá, en una festividad patronal participaron 200 personas, 120 de ellas ingirieron alimentos contaminados. En las primeras 2 horas, 20 presentaron síntomas gastrointestinales y en las siguientes 3 horas, 40 más. ¿Cuál es la tasa porcentual de ataque, o sea, tasa de ataque en este brote? ¿Qué tienes que hacer? Dividir los casos nuevos de la enfermedad entre la población en riesgo.
Entonces, ¿cuántos se enfermaron? Dice acá, 60. Doctor, pero dicen 20 y luego a las 3 horas 40. Ya, pues, es para confundirte nada más, porque en total se enfermaron 60. A menos que te digan, mida usted la tasa de ataque en las primeras 2 horas. Ahí es otra cosa. La tasa de ataque en las primeras 2 horas solo tomas 20 casos, ¿ya? Pero no es la situación. Entonces, 60 enfermaron, casos nuevos, entre la población expuesta o en riesgo. ¿Quiénes son? ¿Los 200 o los 120? Los 120, porque ellos son los que consumieron el alimento. Por lo tanto, son los que están en riesgo, ¿ya? Entonces, 60 entre 120, 50%. La tasa de ataque es 50%, o sea, la mitad de la gente que comió se enfermó. Eso nos ayuda a entender que la tasa de ataque te permite saber la agresividad o la intensidad de una enfermedad en un brote. Si la tasa de ataque es alta, significa que la causa es muy potente. Si la tasa de ataque es baja, significa que la causa no es tan potente, ¿no? Un grupo de investigadores está desarrollando un estudio para conocer los niveles de fobia social en adictos a la heroína. Se inicia la investigación invitando a 3 adictos al estudio, a quienes luego de concluir la entrevista de manera individual, se solicita a cada uno de ellos que contacten a su vez a 2 adictos más a quienes se les buscará para entrevistar. Y así sucesivamente se irá incrementando el número de personas que son incorporadas en el estudio. ¿Qué muestreo se está aplicando? Bola de nieve, ¿no? Porque como una bola de nieve va creciendo de recomendación en recomendación. Recuerden que este tipo de técnica se usa cuando la enfermedad de estudio es poco accesible, ¿no? Es difícil de identificar personas dispuestas a participar del estudio. En relación a los estadios de la transición demográfica, ¿a qué fase corresponde el descenso progresivo de la natalidad y el descenso de la mortalidad? A la etapa final de la transición. Recuerden que en la transición demográfica hay 2 etapas. La etapa, ya me fui acá, la etapa pretransicional y la etapa posttransicional. La etapa pretransicional se caracteriza esencialmente por tener altas tasas de natalidad, de mortalidad infantil principalmente, baja esperanza de vida y alto año de vida perdidos. En cambio, cuando producto de los cambios sociales, epidemiológicos, económicos de esa población, la gente empieza a reducir su natalidad, empiezan a mejorar las cosas, entonces los indicadores cambian en sentido contrario y llegan a una etapa que se llama la etapa de post-transición o la parte final de la transición, que es en donde encontramos lo que la pregunta dice: baja natalidad y baja mortalidad y además alta esperanza de vida y baja cantidad de años de vida perdidos, ¿no? Son los principales indicadores. ¿Qué porcentaje del área bajo la curva normal estándar se localiza entre más o menos 2 desviaciones estándar de la media? Bueno, esto corresponde a las propiedades de la curva normal, que no repetiré, solo los invito a revisar las 8 propiedades de la curva normal. ¿Por qué? Porque de 10 preguntas que te puedan venir de estadística, estamos hablando proporcionalmente, 7 van a ser de la curva normal. O sea, 70% de preguntas que han venido sobre estadística han tenido que ver sobre las propiedades de la curva normal o de la distribución normal. ¿Qué decía la pregunta? Ya. Y la pregunta particularmente tiene que ver con la 8ª propiedad, que es la regla de Chebyshev, ¿no? Ustedes recordarán, cuando en clase les decíamos, si el área total de la curva es el 100%, al sumar y restar a la media aritmética una desviación estándar más menos, ese rango contiene el 68% del área. Si sumamos y restamos 2 desviaciones estándar, ese rango se amplía al 95% del área, y si sumamos y restamos 3 desviaciones estándar, el intervalo se hace más grande y casi abarca toda la campana,
redondeando con un 99% del área. Esa regla, que es la regla de Chebyshev, es a la que se refiere la pregunta. Con más o menos dos desviaciones estándar, tenemos un 95% del área bajo la curva normal, ¿no? O curva simétrica. Una distribución normal permite calcular probabilidades en variables cuantitativas continuas. La campana de Gauss, o curva normal, o distribución simétrica, o distribución normal, o tantos nombres como se les puede asignar, estos son los más importantes, en el fondo no es otra cosa que una simple y silvestre histograma. Un gráfico estadístico que se llama histograma, que corresponde a un gráfico que representa siempre variables cuantitativas continuas. Por eso la respuesta es la letra B. Recordemos, ¿qué es una variable cuantitativa? Es aquella que se expresa por números y que tiene unidad de medida. Las variables cuantitativas pueden ser continuas o discretas. ¿Cuándo es discreta? Cuando solamente puede aceptar números enteros. Por ejemplo, número de hijos. ¿Cuántos hijos tiene? 1, 2, 3, 0. No puede haber medio hijo, fracción de hijo. Cuando la variable cuantitativa no acepta fracciones, solo enteros, se llama discreta. Y cuando sí se puede expresar en enteros, pero también en fracción, se llama continua. Por ejemplo, la presión arterial. Por ejemplo, la colesterolemia o la glicemia, ¿ya? O la temperatura. O el peso o la talla. Estas variables cuantitativas sí pueden expresarse en entero, pero también en fracción. A eso se llama continua. Y toda variable cuantitativa continua se grafica o se expresa a través de un histograma. Y la campana de Gauss es el histograma más famoso de la estadística médica o bioestadística. Muy bien, cerramos el repaso. En cuanto a las propiedades de la media aritmética, indica la alternativa más adecuada. Para un conjunto de datos existe una sola media aritmética. Imagínate que estás en un curso y tienes 5 notas parciales, ¿ya? ¿Cuántos promedios puedes tener de ese curso? Un solo promedio, eso es lo que dice acá. En un conjunto de datos solo puede haber una sola media. Y extiendo, puede haber también una sola mediana. Pero respecto a la moda, ¿cómo es el asunto? Puede haber varias modas. ¿Puede haber una moda? También puede haber una moda. ¿Puede no haber moda? Puede no haber moda. Entonces, la media y la mediana siempre son únicas y siempre existen. En la moda ocurre lo que acabamos de mencionar. La estancia de 5 pacientes en el hospital es de 4, 5, 6, 5 y 7 días. ¿Cuál es la media? O sea, el promedio. Sumad y dividid. 4 más 5 más 6 más 5 más 7. Lo dividimos entre 5 y te debe salir 5.4. Si los recién nacidos vivos del año en el ámbito de influencia de un centro de salud son 500, para cumplir con el calendario nacional de vacunación del MINSA, ¿cuántos frascos de BCG se deben programar? Esta fue una pregunta bien, bien curiosa. Les adelanto que la mortalidad académica fue altísima, una alta letalidad entre los colegas. A estas alturas ya algunos deben saber la respuesta, ¿no? Pero hay que explicarla. ¿Cuál es la respuesta? Esta es una pregunta un poco compleja porque tienes que tener prerequisitos, preinformación. Por ejemplo, tienes que saber que la vacuna BCG se aplica. ¿A quién se aplica la vacuna BCG? A los recién nacidos. Tienes que saber cuántas dosis se aplican de BCG al recién nacido. ¿Cuántas dosis? Una sola. Ya. Hasta ahí es fácil que sepan. Por lo tanto, si te dicen que los recién nacidos han sido 500, para cumplir con el calendario nacional de vacunación, ¿cuántos frascos se deben programar? Ya, ahí te falta el otro dato. ¿Cuántas dosis tiene un frasco de BCG en el Perú? ¿Ya? Y en el Perú manejamos frascos de 10 dosis. ¿Ya? Hay también frascos de una sola dosis, una mono, también existe, pero en el Perú eso no se usa. Se usa el frasco de 10 dosis.
Ya, con esa información, si tengo 500 recién nacidos, ¿cuántas vacunas debo aplicar? 500 vacunas, o sea, 500 dosis. Si cada frasco tiene 10 dosis, ¿cuántos frascos debo programar? Si tengo 500 dosis para aplicar y cada frasco tiene 10 dosis, ¿cuántos frascos debo programar? La respuesta es 100. Porque hay un cuarto dato que les falta. ¿Ya? El factor de pérdida. Es decir, ya está medido de que cuando tú abres un frasco de BCG, van a haber vacunas que no vas a poder aplicar porque no hay niños. Pero ya, al estar abierto, 6 horas después ya no puedes usar y la tienes que desechar. Es decir, la BCG, por las características de aplicarse a los recién nacidos, es una vacuna que tiene un alto factor de pérdida. En la maternidad de Lima, ex maternidad de Lima, en el Instituto Materno Perinatal, ¿cuál será el factor de pérdida? 0, porque ese es el partódromo, ¿no? Entonces ahí 10 niños recién nacidos en un día al toque. Sale 1, sale 2, sale 3, sale 4. Abres tu frasco, 10 dosis y no pierdes ninguna dosis. Pero allá en Chuquibamba, en Chumbivilcas, ahí aparece un niño cada cierto tiempo, ¿no? Por eso la enfermera, en estas postas, en estos centros de salud, ¿qué hace? ¿Se han dado cuenta que hace la enfermera? Ustedes que la observan tanto, junta a las gestantes. No es que nace el niño y lo vacuna al toque. Le dice a la señora, venga tal día. Y ese día ha tratado de juntar a todas las gestantes que han dado a luz en ese mes para vacunar a todos los niños en ese día. ¿Para qué creen? Para reducir el factor de pérdida. Pero a pesar de esa reducción, siempre hay factor de pérdida. Entonces, cuando tú haces el promedio nacional, termina siendo que para el BCG el factor de pérdida es 2. Una dosis vas a colocar y una dosis vas a perder. Por eso, en el caso de BCG, tienes que multiplicar por 2 el número de frascos que debes programar. En el resto de vacunas la cosa no es tanta, no hay tanto factor de pérdida. La BCG es la que tiene el más alto factor de pérdida, por eso la respuesta es 100. En BCG se duplica el número de frascos. Un centro de salud programó para el año 2009 realizar 2.000 controles de crecimiento y desarrollo para 1.500 niños menores de 5 años, utilizando 800 horas de enfermera. Al finalizar el año atendió 200 consultantes nuevos, 300 reingresantes y 500 continuadores, utilizando 600 horas de enfermera. ¿Cuál es el porcentaje de avance de metas de atenciones? Esta pregunta te permite recordar lo que en alguna clase comentamos, el tema de nuevos, reingresantes y continuadores, ¿no? Lo que me permite establecer la cantidad de atendidos y la cantidad de atenciones, ¿no? Solo para recordar, porque recordar es volver a vivir, cómo se calculan los atendidos es la suma de los nuevos más los reingresantes. ¿Se acuerdan la diferencia? ¿Quién es un nuevo? Un nuevo es la persona que viene por primera vez al establecimiento de salud en su vida. Es primera vez que en esta vida ha llegado, los que creen en la reencarnación, ¿no? En esta vida es su primera vez, ese es el nuevo. Y el reingresante es el que viene por primera vez este año, pero ya antes vino. Ese es el reingresante. El nuevo relativo, ¿ya? El nuevo es el nuevo absoluto. Y la suma de nuevos más reingresantes es igual a los atendidos. Y las atenciones es todo. Son los nuevos, son los reingresantes y los continuadores, ¿ya? Dicho lo cual, la pregunta dice que se programó 2.000 controles de crecimiento y desarrollo, o sea, 2.000 atenciones. Y al final del año solo se atendió 200 nuevos, 300 reingresantes y 500 continuadores. O sea, ¿cuántas atenciones se hicieron en todo el año? 200 más 300 más 500. Nuevos, reingresantes más continuadores, 1.000. 1.000 atenciones. ¿Cuánto se programó? 2.000. ¿Cuál fue el avance?
de 2.000 solo se hizo 1.000, el 50%. ¿Se entiende, no? En la segunda, a ver, un centro de salud tiene una población de 20.000 habitantes habiendo programado 8.000 consultas, usando 2.000 horas. ¿Y para qué sirvió esas horas enfermera, horas programadas? Para nada. Distractores, como acá. Usando 2.000 horas médico han atendido 400 nuevos, 600 reingresos, 3.000 continuadores. ¿Cuál es el porcentaje de avance de meta? Programaste 8.000 atenciones. ¿Cuántas hiciste? ¿Cuántas atenciones hiciste? La suma de nuevos reingresantes más continuadores. O sea, 400 más 600 más 3.000. ¿Cuánto sale eso? 4.000. Programaste 8.000, hiciste 4.000. ¿Cuánto fue tu avance? Otra vez, 50%. ¿Ya? Que valgan las preguntas para recordar los conceptos del nuevo reingresante continuador y cómo se calcula atendidos y atenciones a partir de estos datos. Siguiente, un puesto de salud tiene una población total de 1.200 habitantes, de los cuales 100 son menores de 1 año. Se aplicó la vacuna pentavalente, primera dosis 80 niños, segunda dosis 75 y tercera dosis 70 niños. ¿Cuál es el porcentaje de cobertura de protegidos? Pregunta, ¿qué es un niño protegido? Un niño protegido es el que tiene su esquema completo de vacunas. Y en la pentavalente, ¿cuál es el esquema completo de vacunas? Las 3 dosis. Por lo tanto, ¿cuántos niños tuvieron 3 dosis? 70 niños, esos son los protegidos. No los 80, no los 75, sino los que recibieron las 3 dosis. Esos son los niños protegidos. Se define como el resultado de las acciones de salud sobre la población objeto de las mismas. Eficacia, eficiencia y efectividad. Son 3 términos, ya los explicamos y los repetimos, muy importantes en estas preguntas de residentado. La eficacia es cuando se mide un resultado o se logra un resultado en condiciones teóricas, estadísticas o experimentales. Esa es la característica principal de la eficacia. Medir el resultado en condiciones estadísticas, teóricas o experimentales, ¿ya? O sea, cuando tú mides, por ejemplo, la cobertura de tu servicio de salud, estás midiendo eficacia, porque es una medición estadística. O cuando tú mides el resultado de un ensayo clínico, ¿no?, estás también midiendo la eficacia de la droga o la vacuna en experimentación, porque lo estás haciendo en términos experimentales. Entonces, cuando tú mides un resultado experimentalmente o en servicios, se llama eficacia. Pero cuando el resultado lo mides en la población, ¿cómo se llama? Efectividad. Creo que ya di este ejemplo, pero no importa, en la repetición también se aprovecha. Si yo reporto a fin de año que he vacunado al 100% de niños contra el sarampión, ojo, atentos, 100% de niños protegidos contra el sarampión, ¿eso es eficacia o efectividad? Eso es eficacia. ¿Por qué? Porque es una medición del servicio, es la cobertura. No es una medición real. ¿Así? ¿Por qué? Porque ponte que la enfermera te dijo que en la comunidad habían 50 niños de 1 año y cuando tú vacunaste al niño 50, lograste el 100%, ¿correcto? Pero esa medición es estadística, no es real, porque el dato que te dio la enfermera era un dato estadístico también, porque ella no ha salido a contar cuántos niños de 1 año hay. Ella lo que ha hecho es proyectar el censo que se aplicó hace 2-3 años. Pero en la vida real, en la población pueden haber no 50, pueden haber 60, pueden haber 70, como pueden haber 40 niños, ¿ya? Por eso, todo dato de servicio o todo resultado o medición del servicio que se expresa como coberturas son eficacia. Y los ensayos clínicos también te dan eficacia. Entonces, 100% de niños vacunados contra el sarampión, niños protegidos, eso es eficacia. Una alta eficacia, pero eficacia.
Y entonces, doctor, ¿qué cosa es la efectividad? Cuando mides cuánto sarampión hay en la población. Se supone que si has vacunado a todos los niños contra el sarampión, ¿cuánto de sarampión debe haber? 0. Y si tú corroboras y dices, la tasa de sarampión en la población es 0, ¿eso cómo se llama? Efectividad. Entonces, cuando hablan de efectividad, están hablando de una medición real, o sea, una medición en población. Esa es la diferencia principal entre eficacia, que es teórica o estadística o experimental, y la efectividad, que es real o poblacional. Y la eficiencia, ¿qué cosa era? Lograr un resultado al menor costo. Usted desea proteger contra el sarampión a los niños menores de 2 años de una microred, logrando vacunar al 90%. A los 6 meses se inicia una epidemia de sarampión. ¿Cuál es el problema desde la perspectiva del proceso de evaluación? Mira, has vacunado 90% de niños, has protegido 90% de niños. Sin embargo, aparece un brote de sarampión. ¿Qué problema ha habido? Ha habido un problema de efectividad. O sea, no has logrado el resultado que buscabas en la población. Y les doy un dato adicional. La norma técnica dice que para garantizar efectividad en cualquier vacuna, para garantizar efectividad se debe vacunar por lo menos al 95% de la población objetivo. El día que vacunes al 95% o más, ese día estará casi asegurada la efectividad. Menos de 95% puede ocurrir lo que ha pasado en la pregunta. En un análisis costo-efectividad, la decisión final busca la opción que proporciona mayor. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Han escuchado ese refrán? En economía, todos los caminos conducen ¿a quién? A la eficiencia. Les vuelvo a repetir, en toda gestión o administración, en cualquier campo, ¿ya? En Kentucky Fried Chicken, en Norquis, en Gamarra y en salud pública, todo nos debe llevar a la eficiencia, o sea, a lograr resultados con el menor costo. Todos los caminos nos deben llevar a la eficiencia. Entonces, cuando haces un análisis económico, por ejemplo, de costos de efectividad, esto debe estar orientado a la eficiencia. Recuerden, 80% de preguntas de este tipo, la respuesta eficiencia ha sido la respuesta correcta. El mejor enfoque del resultado de un programa sanitario es la eficiencia, por si queda duda. Paciente adulto súbitamente presenta una pérdida del conocimiento sin causa aparente. Es llevado de emergencia donde llega cadáver. Los familiares llegan antecedentes patológicos. ¿Cuál es la conducta que debe adoptar el jefe de guardia? Voy a juntar las 3 preguntas, que espero que estén juntas, para hacer una conclusión. ¿Ya? Esta es una pregunta de medicina legal. La segunda dice, en caso de intento de suicidio y solicitud de retiro voluntario, ¿cuál es la decisión más adecuada? Pregunta de medicina legal. Y la tercera, usted es llamado como médico y se halla con el cadáver de una mujer de aproximadamente 30 años de edad, con signos de haber recibido una inyección en la flexura del codo izquierdo. En la habitación se halla un envase y una jeringa recién usada. ¿Cuál es la conducta a seguir? Pregunta de medicina legal. Ya. Estas 3 preguntas tienen la misma respuesta. En la 114 es la C, notificar al Ministerio Público y a tu director. En la 115, avisar al Ministerio Público, letra B. Y en la 116, avisar a la policía y esperar al fiscal, que es el Ministerio Público, para el levantamiento del cadáver. O sea, en las pocas preguntas de medicina legal que han venido en la historia de Residentado, prácticamente casi todas han tenido, cuando la pregunta es ¿cuál es la conducta a seguir?, siempre hay que avisar al Ministerio Público, en su defecto a la policía o a la autoridad correspondiente, al director, porque eso es lo que indica la Ley General de Salud, ¿ya? Entonces nadie puede tomar acción sin antes comunicar a la autoridad competente. Entonces en medicina legal esa regla, por favor, hay que seguirla. La otra también es de ética. Varón de 80 años de edad padece de enfermedad de Alzheimer y cuadro de abdomen agudo. Los cirujanos tienen alta sospecha de que trata de isquemia intestinal. Además presenta severa acidosis
metabólica e insuficiencia renal. De acuerdo con los principios de la bioética, ¿cuál es la siguiente? Sería el mejor enfoque del problema. No muchos lo saben, estos sí saben, ¿no? Pero no saben que la junta médica es una expresión ética, porque hacer una junta ética para un paciente multisistémico implica reconocer que ningún especialista es suficiente, todos son necesarios, pero ninguno es suficiente para parafrasear los métodos causa-efecto epidemiológicos para tratar a ese paciente. Por eso, la junta médica se inspira en el principio ético de la no maleficencia, o sea, primero no hacer daño, primum non nocere. ¿Ya? Muchos piensan que la junta médica es solo un aspecto técnico especializado. Sí, es verdad, pero se basa en el principio ético de la no maleficencia para evitar hacer daño en un manejo incorrecto de ese caso multisistémico. El denominador de la sensibilidad, ya 20 minutos en la clase pasada hablando de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo. Por favor, de frente la respuesta. ¿Cuál es el denominador de la sensibilidad? ¿He arado en el mar? Espero que no, ¿no? El denominador de la sensibilidad, los enfermos. El denominador de la especificidad, los sanos. El denominador del valor predictivo positivo, los resultados positivos, el total de resultados positivos. Y el denominador del valor predictivo negativo, el total de resultados negativos. Es fácil, no es tan complicado recordar. Corresponde a la definición de sensibilidad. ¿Se acuerdan con quién se relaciona la sensibilidad? ¿Con los sanos o los enfermos? Con los enfermos. Y la especificidad con los sanos. Mnemotecnia cruzada. S con E con S. Ya. La sensibilidad, por lo tanto, es la capacidad de una prueba de reconocer como enfermo al que realmente está enfermo. Recuerden, la potencia de la mnemotecnia es en que no te puedes confundir de la sensibilidad con sanos, la sensibilidad es con enfermos. Entonces, la alternativa más aproximada a ese concepto es la letra C. Representa la probabilidad de presentar una prueba positiva estando enfermo. Una prueba positiva es que te reconoce como enfermo, pues, ¿no? Esa es la idea, estando enfermo de verdad. La sensibilidad de un test se calcula dividiendo los resultados positivos entre los enfermos, ¿no? Ya, ¿cuál está más cercana a eso? La A, los casos con test positivo y que padecen la enfermedad por el total de casos con enfermedad. En realidad no es por el total, sino entre el total, pero bueno, ya comprendamos al colega. Cuando identificamos la proporción de pacientes con una enfermedad, en los que el resultado de la prueba es positivo, mira, solo con esto, ¿qué ves en la pregunta? ¿Ves enfermedad y resultados positivos? No puede ser especificidad, no puede ser valor predictivo, lo único que puede ser es sensibilidad o valor predictivo positivo. Son las dos únicas opciones. Perdón, me pareció ver negativo. Entonces, las únicas alternativas posibles aquí son la C o la E. Entonces, tus 5 se reducen a 2. Ya, si estás piña ese día, marcas la incorrecta, ¿no? No lancen la moneda. Entonces, yo les dije, ¿cuál es el denominador de la sensibilidad? Los enfermos. ¿Y cuál es el denominador del valor predictivo positivo? Los resultados positivos. ¿Y cuál es el conector que te indica o que te permite reconocer el denominador en este tipo de preguntas? En este caso, el conector es con una enfermedad. Yo les dije, como parte de la mnemotecnia o del recurso, que la palabra que está junto al conector, en este caso con, ese es el denominador. Entonces, cuando te dicen con una enfermedad, ¿qué te están diciendo? Que el denominador es la enfermedad, o sea, los enfermos. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Sensibilidad. Yo sé, no es fácil,
Pero si practican lo que se indicó en la clase anterior, este tipo de preguntas son factibles, ¿ya? Traten de esforzarse. En la exactitud de una prueba, la especificidad está dada por, si te viene esto y no la haces, de verdad ya es que no quieres ingresar. Pues. No tengo otra explicación, ¿no? Porque está dado. ¿Cuál es la respuesta? Miren que he venido a dictarles dejando de ver pobre novio, ¿eh? No es poca cosa, por favor. Así es que, ¿cuál es la respuesta, letra? La especificidad, ustedes ya les dije, tienen que hacer su michi. La especificidad está en los sanos, en la columna de sanos, donde está B y D. ¿Qué cosa es B? Son los falsos positivos. ¿Y qué cosa es D? Son los verdaderos negativos. Y listo, con eso ya está la fórmula, que es la letra B. O sea, D sobre B más D, de la tablita del Michi, que ya saben, esa es la fórmula de la especificidad. A eso me refería, ¿no? La especificidad se calcula en la columna de sanos, y en la columna de sanos está B y está D. B corresponde a los falsos positivos, D corresponden a los verdaderos negativos, y la fórmula es D sobre B más D. Y eso simplemente lo reemplazas y ahí está. El valor predictivo positivo de una prueba diagnóstica para una enfermedad se estima por el BPP, valor predictivo positivo. Son todos los enfermos en los que ha habido resultados positivos. ¿Eso dónde está? La proporción de enfermos entre los positivos. O sea, entre los resultados positivos. Decimos que hay una prueba diagnóstica, es muy específica cuando... Miren, esta es la tabla que deben tratar de recrear. Esta es la tabla de enfermos sanos, resultados positivos, negativos. Recuerden que enfermo sano es consecuencia del resultado del gol estándar, que lo estamos comparando con el resultado de la prueba de tamizaje. De ahí sale porque es positivo verdadero o falso, verdadero positivo o falso negativo o verdadero negativo. Y de esto aparecen las 4 fórmulas que deben recordar. Entonces, decimos que una prueba diagnóstica es muy específica cuando, aplicada a una población de sanos, tiene poco falso positivo. Miren, ¿cómo se calcula la especificidad? D entre B más D. Esa es la fórmula, ¿no? Entonces tú divides, ¿verdad? Es la misma fórmula de la pregunta anterior. Entonces, ¿en qué caso la especificidad es alta? Cuando los falsos positivos son la menor cantidad. Ese es un efecto matemático simplemente, ¿no? Si tú ves la fórmula, para que la especificidad sea mayor, debe ocurrir 2 cosas. O debe haber una mayor cantidad de verdaderos negativos, o debe haber una menor cantidad de falsos positivos. Deducción directa de la fórmula. Y de esas 2 situaciones, la que está presente es la segunda. Aplicada a una población de sanos, hay poco falso positivo. Vale la pena, yo les he dicho siempre, las preguntas de pediatría, de cirugía, de gineco y de toda la parte clínica y quirúrgica, chicos, tómenlo en serio, todos los colegas o una gran cantidad van a responder igual que ustedes. O sea, no digo bien, yo he dicho igual. O sea, van a responder bien los mismos y mal los mismos, en promedio. Estas cosas que fastidian y molestan, y lo sé y lo siento, porque ya pasé por esto, son las que les van a dar la ventaja competitiva. Ese punto es el que los va a distanciar de ese gran grupo de postulantes. Por eso les decía, estos cursos que dictamos son estratégicos, porque son los que marcan la diferencia. Bueno, ojalá los convenza, pues, ¿no? Si al aplicar una prueba diagnóstica se observa 10% de falso positivo, ¿cuál es cierta? Miren, esta es recontra fácil, ¿eh? Mira, te dicen, si en una prueba 10% son falsos positivos, solo apelo a tu razonamiento y tu lógica.
¿Qué significa 10% de falsos positivos? Significa que de 100 positivos, ¿cuántos han sido falsos? 10. Y si 10 han sido falsos, ¿cuántos han sido verdaderos? 90. Se acabó. Entonces, el valor predictivo positivo es 90%. ¿Por qué? Porque el valor predictivo positivo, ¿cómo se calcula? A sobre A más B. Esa es la fórmula del valor predictivo positivo. Entonces, si 10% son falsos positivos, 90% son verdaderos. No hay otra opción. Por lo tanto, el BPP, valor predictivo positivo, es 90 sobre 100, 90%. ¿Ven? En una prueba diagnóstica cuya especificidad es del 90%, ¿cuál es cierta? Si la especificidad es 90% y recurrimos otra vez a la tablita, ¿dónde se calcula la especificidad? ¿En los sanos o en los enfermos? Sanos. Ya. En los enfermos, ¿qué se calcula? Sensibilidad. Ya, entonces solamente me hablan de especificidad. Si me dicen que eso es 90%, yo hago mi simulación y la proporción sería así. Si es 90% y esto es 100, acá debe ser 90 y acá debe ser 10. Es la única forma de cómo yo calcule que mi especificidad es 10%. Estamos de acuerdo ahí, ¿no es cierto? Me dan el dato de la especificidad. Esta es la única forma que la especificidad me dé ese resultado. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que si la especificidad es 90%, significa que hay 10% de falso positivo y 90% de verdadero positivo. ¿Cuál de las dos está en la respuesta? La primera. Cuando una especificidad es del 90%, sí o sí, la probabilidad de un resultado falso positivo es 10%. O sea, esto de acá. ¿Ya? Cuando la especificidad es 90%, significa que hay un 10% de falso positivo. El valor predictivo positivo de una prueba diagnóstica es, a ver, primero a capela, ¿ya? El valor predictivo positivo es el total de enfermos entre los resultados positivos. La fórmula dice A entre A más B. Ya. Según las alternativas, la que se acerca al concepto es la C, la probabilidad de que un individuo con resultado positivo tenga la enfermedad. Con resultado positivo. Otra vez aparece el conector con. ¿Qué cosa era lo que le sigue a continuación del con? El denominador. Por lo tanto, con resultado positivo, ese es el BPP. Miren, más difícil es fisiología, no se pasen, ¿eh? Fisiología es más difícil, esto es más fácil. Corresponde a la definición de especificidad, la capacidad de la prueba de reconocer como sano a los que realmente están sanos. ¿Eso dónde dice? La B. Representa la probabilidad de presentar una prueba negativa estando sano. O sea, la prueba lo reconoce como sano, resultado negativo, estando realmente sano. La especificidad de un test viene definida por lo mismo que acabamos de decir, solo que acá te lo dicen de otra manera. Letra B. El cociente entre las personas con test negativo que no padecen la enfermedad, o sea, los sanos, ¿no? De verdad, entre el total de sanos, casos sin enfermedad. ¿Ya? Entonces, es la misma pregunta con diferente respuesta. 128, doctor, es la B. 129 es la B también. Un test tiene un elevado valor predictivo positivo cuando hay una elevada prevalencia. ¿Se acuerdan? La prevalencia se relaciona con el BPP y con el BPN. Con el BPP, valor predictivo positivo, de manera directa, y con el BPN de manera inversa. Entonces, un test tiene elevado BPP cuando hay una elevada prevalencia. Y eso, de las 5 alternativas, está expresada en la letra E. La probabilidad de padecer la enfermedad si se tiene un test positivo es elevada. ¿Qué es la probabilidad de padecer la enfermedad? Esa es la prevalencia. El BPP de un test se calcula dividiendo todos los casos entre el total de resultados positivos.
¿Y dónde está eso? En la letra B. El número de casos positivos verdaderos por el total de casos con test positivo. ¿Ya? Ya, esto sí es algo que no hemos dicho en clase. Decimos que un test es eficiente cuando la eficiencia de un test es el quinto indicador, ¿no? Así como hay el quinto Teletubby, hay el quinto indicador. ¿Cómo se calcula la eficiencia del test? Dividimos, A más D, o sea, los valores verdaderos, positivos y negativos, entre A más B más C más D, o sea, el total de resultados. ¿Qué significa? Que la eficiencia del test, ojo, la palabra eficiencia en este caso no significa lograr el resultado al menor costo. Aquí lo han usado de otra forma. La eficiencia del test se expresa la capacidad de una prueba de medir los resultados verdaderos. En otras palabras, de acertar en las mediciones. Si a ustedes le dicen que la eficiencia de un test es 100%, ¿qué significa? Que todos sus resultados son verdaderos. En ese caso, ¿cuántos serían los falsos negativos? 0. ¿Cuántos serían los falsos positivos? 0. Todos los resultados serían verdaderos si la eficiencia fuera 100%. Entonces la eficiencia mide los resultados correctos. La respuesta dice, se tiene alta probabilidad de detectar observaciones verdaderas entre el conjunto de observaciones. Está evaluando una prueba diagnóstica y finalmente se halla en la tabla. A partir de ella y redondeando decimales señale la verdadera. Todas las alternativas te piden calcular BPP y BPN. Entonces, ¿qué haces? Te dan la tabla. ¿Cómo es el BPP? A ver, empezamos por lo que dijimos primero. ¿Dónde mides la sensibilidad? En la columna de enfermos. ¿Dónde mides la especificidad? En la columna de sanos. ¿Dónde mides el BPP? En la fila de positivos. ¿Dónde mides el valor predictivo negativo o BPN? En la fila de los negativos. Ya, si se trata de medir BPP y BPN, empecemos con el BPP. ¿Cómo sería el BPP? A sobre A más B, o sea, 80 sobre 180. No 80 sobre 100, sino 80 sobre 180. ¿Y cuál sería el BPN? 800 entre 820. Y doctor, ¿y por qué no 20 sobre 820? Porque ya les dije, en las 4 fórmulas, o sea, sensibilidad, especificidad, BPP y BPN, ¿quién es el numerador siempre? Los resultados verdaderos. O sea, o es A o es D. Nunca es ni B ni C. Por eso, cuando calculamos el BPP es 80 sobre 180, A sobre A más B, y cuando calculamos el BPN es B sobre B más D, 800 entre 820. Y si la matemática los acompaña, la respuesta les debe salir la B. Sugiero practicarlo en casa. Usted compara el diagnóstico clínico de una úlcera gastroduodenal y su hallazgo en la autopsia en una serie de 10.000 pacientes. Al comenzar a analizar los datos, construye la tabla. De estas cifras, ¿cuál es la más cercana a la sensibilidad del diagnóstico de clínico de la úlcera? ¿Dónde calculas la sensibilidad? En la columna de enfermos. Acá, ¿quién es el gol estándar acá? La autopsia, la necropsia correctamente, ¿no? La necropsia es la que te dice si hay úlcera o no hay úlcera. Aquí ese es el gol estándar. Entonces la sensibilidad, ¿dónde lo calculas? En esta columna. ¿Y cómo es la fórmula de la sensibilidad? A sobre A más C. O sea, 130 entre 300. Y haciendo números, eso debe salirte 43%. 130 entre 300. Esa es la sensibilidad. Dada la tabla, se determina la sensibilidad de la prueba a partir de la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de la sensibilidad? A sobre A más C. Letra A. Si una prueba diagnóstica que tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad también del 80%, se aplica a una población de 200 individuos con una prevalencia de enfermedad del 50%, ¿cuál será el BPP? Esta es una pregunta tipo, es una pregunta modelo.
Se resuelve así, atentos. Dato de la pregunta. Hay 200 personas y la prevalencia de la enfermedad es 50%. Con esos dos datos, ¿puedo calcular cuántos enfermos hay y cuántos sanos? Claro. Si tengo 200 personas de población y la prevalencia de la enfermedad es 50%, significa que hay 100 enfermos, la mitad. Y si hay 100 enfermos, ¿cuántos sanos hay? 100. Entonces, solo con los datos de la pregunta, yo llego hasta aquí. Tengo 200 de población, 100 que son sanos y 100 que son enfermos, porque eso me dice la prevalencia. Muy bien. Otro dato, te dice que la sensibilidad es del 80%, 0.8, ¿correcto? Es lo mismo. ¿A qué es igual cuál es la fórmula de la sensibilidad? A sobre A más C. Observe, por favor, porque eso es tipo. A sobre A más C igual 0.8. ¿Conozco cuánto vale A? No, no conozco. ¿Conozco cuánto vale A más C? Sí, eso ya lo conozco. Vale 100. Por lo tanto, despejo A, 100 pasa a multiplicar, A es igual a 80. Si A es igual a 80, C es igual a 20. Mitad de la pregunta resuelta. Segunda parte, la especificidad es también 80%, 0.8. ¿Cuál es la fórmula de la especificidad? D sobre B más D, igual 0.8. ¿Conozco cuánto vale D? No, no conozco. ¿Conozco cuánto vale B más D? Sí, vale 100, son los sanos. Igual, despejo la letra D, 100 pasa a multiplicar, D es igual a 80, B es igual a 20. Ya tengo mi tabla completa que me piden el BPP. Si A vale 80 y B vale 20, A vale 80 y B vale 20, ¿cuál es el valor predictivo positivo? 80 entre 100. O sea, 80 por 100. Letra B. Pregunta tipo, ¿eh? Muy simpática. En un estudio retrospectivo, se halló que 225 de un total de 420 mujeres enfermas con cáncer de cuello uterino estuvieron expuestas al uso de anticonceptivo, mientras que de 840 personas del grupo control, 250 estuvieron expuestas. Calcule la medida de asociación correcta. Si es un estudio retrospectivo, colegas, ¿cuál es la medida de asociación correcta? Si es un estudio retrospectivo, ¿cuál es la medida de asociación correcta? Odds ratio. Porque el estudio retrospectivo, ¿qué cosa es? Casos y control. Entonces, o es la C o es la D, no hay más. Pero vamos a resolverlo. Esta es la tabla de riesgo. Se parece a la tabla de sensibilidad y especificidad, pero no es igual. Esta es una tabla de riesgo donde tienes enfermos, tienes sanos, pero en lugar de tener resultados positivos y negativos, ahora tienes expuestos y no expuestos. O sea, se parece, pero esta tabla se aplica para medidores de riesgo o asociación. Los datos de la pregunta dicen que hay 420 mujeres enfermas. ¿Correcto? A más C, 420. Te dice que las expuestas son 225, o sea, A es igual a 225. Por diferencia, calculas C, 195. ¿Ya? O sea, el dato de la pregunta solamente es que hay 420 enfermas y 225 expuestas, y tú por diferencia calculas las no expuestas. Y lo mismo pasa con las sanas. Te dice el dato que hay 800, acá correspondería a 840 sanas, de las cuales 250 están expuestas, o sea, B es 250, por diferencia, D sería 590. Entonces ya tienes A, ya tienes B, ya tienes C, ya tienes D, que te piden calcular el odds ratio. ¿Cuál era la fórmula del odds ratio? A por D entre B por C. A por D entre B por C. Por eso se le llama también al odds ratio el cociente de productos cruzados, porque la fórmula es cruzas A por D entre B por C. Reemplazas numeritos y el odds ratio te sale 2.7. Respuesta letra C. Otra pregunta del mismo tema. En un estudio se incluye 100 casos, 60 de los cuales han estado expuestos al factor de riesgo y 100 controles de los cuales solo 40 lo han estado.
¿Cuál es el valor de las odds de exposición entre los casos? Ya. Miren, la tabla dice que hay 100 casos, o sea, 100 enfermos, 60 han estado expuestos, por lo tanto, ¿cuántos no han estado expuestos? 40. Y hay 100 sanos, de los cuales 40 han estado expuestos, ¿cuántos no han estado? 60. Con los datos de la pregunta, tú completas la tabla. Y la respuesta es, si lo que van a calcular a partir de haber reconstruido la tabla es 60 por 60 entre 40 por 40, o sea, el odds ratio les va a salir 2.25. Y la respuesta sería la letra E. Pero la respuesta no es la letra E. La respuesta es la letra D. ¿Por qué? Porque no te han preguntado el odds ratio. ¿Qué te han preguntado? Y consejo y moraleja, lean con cuidado. Te han preguntado el odds de exposición. Colegas, ¿qué cosa es el odds ratio? El odds ratio es la razón de odds. O sea, el odds ratio no es otra cosa que dividir el odds de expuestos entre el odds de no expuestos. ¿Y qué cosa es el odds de expuestos? Es A entre B. O sea, son los enfermos entre los sanos del grupo expuesto. Esa es la odds de expuestos. ¿Y cuál es la odds de no expuestos? Es C entre D. O sea, los enfermos entre los sanos del grupo no expuesto. Cuando tú divides ambas odds, te da la razón de odds, o sea, el odds ratio. Y eso te permite medir la asociación entre, en este caso, el anticonceptivo oral y el cáncer de mama, creo, ¿no? Pero lo que te han preguntado es esta parte nada más. Te han preguntado cuál es la odds de exposición y por lo tanto lo que tienes que hacer es dividir 60 entre 40 y eso da 1.5. Entonces, cuidado, es fácil el tema, pero hay que leer con cuidado. Ya, vamos por las últimas preguntas. Centro de salud con médico general, pediatra, ginecólogo, laboratorio, clínico, patológico, ¿a qué nivel de atención pertenece? 1-4. Si ya tienes especialistas, es el 1-4. ¿Ya? En el primer nivel solo es el 1-4. Desde las primeras semanas del 2024 se presentan casos autóctonos de dengue en la mayoría de distritos de Lima metropolitana, por ello declara alerta. ¿Cuál es la clasificación según escenario epidemiológico? Ustedes saben que en este examen les van a preguntar pertusis. Va a venir una pregunta de pertusis, ¿ya? No digan que se los dije. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la pertusis, hay un brote de pertusis, ¿ya? Tos convulsiva en el Perú. Te va a venir pregunta de sarampión. ¿Ya? Atentos con sarampión. Y sin lugar a dudas te va a venir pregunta de dengue. O sea, si quieres que te dé 3 preguntas fijas, esos son. Ahora, ¿qué te van a preguntar de cada una? Eso ya no sé. Pero de que esos 3 temas van a venir, en la fiesta de ingresantes ahí conversamos. ¿Eh? Y en dengue tienes que tener claro los escenarios epidemiológicos. Son 3. En una localidad que no hay vector y no hay casos autóctonos, se llama escenario 1, en tanto sea una zona de riesgo en la que pueden aparecer el vector y los casos. Entonces, escenario 1, no hay vector, no hay casos autóctonos, pero hay riesgo. Escenario 2, aparece el vector, pero no hay casos autóctonos. Escenario 3, hay vector y ya aparece caso autóctono. ¿Ya? Recuerden lo que dije en clase, el caso importado no importa. El caso importado no determina escenario, solo el caso autóctono. El caso autóctono es el que se infecta en la localidad y hace la enfermedad en la localidad. El importado es el que viene de otro lugar infectado y hace la enfermedad aquí. Ese no importa. Entonces, si tienes
ya tienes, dice la pregunta, casos autóctonos, estamos ante escenario 3, ¿ya? Porque si hay caso autóctono, se presume que hay vector, y si no, ¿de dónde, no? Varón procedente de Piura con 3 días de fiebre, cefalea, dolor retroocular, mialgias y artralgias. Acude al Centro de Salud de Lima, en cuyo ámbito se ha identificado aumento de mosquitos. ¿Qué medidas se debe priorizar para prevenir casos autóctonos? Control vectorial. Las enfermedades metaxénicas, control vectorial. Toda metaxénica, control vectorial. ¿Qué es una enfermedad metaxénica? La que se transmite por vector biológico, zancudos o mosquitos. En vigilancia de Aedes, al elaborar un mapa de riesgo entomológico, localidad en escenario 2, mediano riesgo, con índice aédico entre 1 a menos de 2%, ¿qué color le corresponde? Recuerde, acá está el recordatorio de los escenarios epidemiológicos, ahí está el 1, el 2 y el 3. Pero cuando mides riesgo entomológico, o sea, solamente el vector, ahí lo único que vas a mirar es el índice aédico, que es una proporción en el que tú mides cuántas casas son positivas para el vector entre el total de casas visitadas. Entonces, cuando tú divides casas positivas entre casas visitadas, eso se llama índice aédico y se expresa en porcentaje. A partir de ese índice aédico, también llamada densidad aédica, tú tienes 3 escenarios entomológicos. El de bajo riesgo, que es menos de 1% de índice aédico. Tienes el de mediano riesgo, que es de 1 a menos de 2% de índice aédico. Y tienes el alto riesgo, que va de 2 a más por ciento de índice aédico, ¿ya? Y para cada caso va un color en el mapa. El escenario de bajo riesgo es verde, el de mediano riesgo es amarillo y el de alto riesgo es rojo, ¿ya? Solo un comentario final. Los índices aédicos, fíjate, el índice aédico para declarar alto riesgo es 2%. O sea, de 100 casas que solo 2 sean positivas, basta para que declares alto riesgo. ¿Qué significa eso? Que la velocidad de transmisión del dengue es impresionante. Por eso, ante 2% de casos positivos o casas positivas, ya debes declarar alto riesgo porque la enfermedad se prende como las llamas en la pradera, ¿no? Entonces, amarillo es el color que corresponde al mediano riesgo. Se realiza una vigilancia comunitaria a 200 viviendas en la localidad de Tacarpo y se encuentra que hay 60 viviendas con criaderos de larvas de Aedes aegypti. Esto significa alto riesgo de índice de brote de dengue, porque hay más de 2%. Ahí tú sacas la división, es más de 2%. Una comunidad de San Juan del Lurigancho está infestada con Aedes aegypti con una densidad aédica de 3.5. Además, en la vigilancia de febriles detectaron un caso autóctono de dicha jurisdicción. Según esta información, ¿en qué escenario está? 3. Hay vector, hay caso autóctono. Se tienen los siguientes resultados de PPD de los contactos sanos de paciente varón de 40 años, BK positivo, hijo de 16 años, 14 milímetros, madre de 73, 13 milímetros y nieto de 3 años, 9 milímetros. ¿Cuál es la conducta a seguir? Iniciar terapia preventiva. En la norma de tuberculosis reciente, la que tenemos vigente desde el año 2023, se inicia terapia preventiva a cualquier persona que esté en contacto con un paciente con tuberculosis que tenga un PPD mayor de 10 milímetros. Mayor de 10 milímetros. Excepto los niños menores de 5 años, en los cuales no interesa cuántos milímetros de PPD tiene, ¿ya? Y en esta pregunta se cumplen que el varón de 40 años tiene 14 milímetros, más de 10. Que la señora de 73 tiene 13, más de 10. Y el nieto de 3 años tiene 9 milímetros. Ah, doctor, menos de 10, pero no importa porque es menor de 5 años. Eso está en la norma técnica y son indicaciones para iniciar terapia preventiva de tuberculosis.
En una zona endémica para tuberculosis pulmonar, el reporte de vigilancia de infección por virus de inmunodeficiencia humana indica incremento en el último semestre y deficiencia en la aplicación de terapia preventiva para tuberculosis en este grupo. ¿Qué podemos esperar sobre la incidencia con infección TB-VIH? Evidentemente que se eleve, ¿no? Que hay un incremento. Un establecimiento de salud con una población de 45.000 habitantes en que el año anterior han brindado 20.000 atenciones en mayores de 15 años, según la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de TB. ¿Cuál es la meta de captación de sintomáticos respiratorios? Miren, en la norma actual ya no aparece este criterio, pero igual se los voy a dar, ¿ya? Eso era de la norma anterior. Para tú calcular cuál es la cantidad de sintomáticos respiratorios que tienes que programar en un año, tenías que multiplicar el 5% del total de consultas realizadas a mayores de 15 años. En este caso, si tienes 20.000 atenciones hechas en mayores de 15 años, a ese valor 20.000 le aplicas el 5% y eso te da el número de sintomáticos que tienes que programar el siguiente año. Y 5% de 20.000 es 1.000. Pero repito, en la norma actual de TB, que ha aprobado el MINSA el año 2023, este criterio ya no aparece. En el 2022, la meta para control de crecimiento y desarrollo en menores de 3 años de edad llegó a solo 55%. ¿Qué tipo de indicador influye en este logro? Hay problemas de procesos. O sea, significa que si no has logrado la meta, que es por lo menos 90%, es porque no estás haciendo suficientes controles de crecimiento. O sea, no hay actividades, no hay proceso. El programa de control de crecimiento y desarrollo del Ministerio de Salud corresponde al programa Madre-Niño, al binomio madre-niño, y se evalúa el porcentaje de desnutrición crónica en menores de 5 años. Un distrito de ingresos económicos bajos presenta 30% y un distrito de ingresos económicos altos presenta 3%. Esta situación es un ejemplo de lo que dijimos en un inicio de la clase, inequidad. O sea, la zona pobre tiene más desnutrición, la zona no pobre tiene menos desnutrición. Esa es una diferencia injusta y evitable. Eso se llama inequidad. Muy bien, chicos, espero haberlos ayudado. Si hay una tercera reunión ya les avisaremos. Bien, que tengan buenas noches. Gracias también a todos en sus casas.